Mi nombre es Carlos Argañará, soy médico psiquiatra y hoy vamos a hablar de factores de riesgo cardiovasculares y enfermedad de Alzheimer. Antes de detenernos o de desplayarnos en los factores de riesgo cardiovasculares específicamente, tenemos también que hablar de los factores de riesgos en sí. Tenemos factores de riesgos modificables y factores de riesgos no modificables. Por ejemplo, la edad. Sabemos que a medida que el adulto mayor, que la vejez avanza, hay mayor riesgo de padecer enfermedad de Alzheimer, que sabemos que es la demencia más frecuente a nivel mundial, ¿no? Y eso no es modificable, tiene que ver con la edad. Lo mismo con muchas cuestiones genéticas y el riesgo de adquirir enfermedad de Alzheimer, ya sea temprano o tardío. Esos son factores, por ejemplo, de riesgo no modificables. Bien. Ahora después tenemos los factores de riesgos que son modificables. Por ejemplo, el estrés, por ejemplo, el mal descanso durante muchos años, ¿no? El no dormir. Bien. Y dentro de todos estos factores de riesgos modificables, entra lo que son los factores de riesgo cardiovasculares. Bien. Entonces, vamos a detenernos ahora en los factores de riesgo cardiovasculares. Dentro de los factores como para seguir con los factores de riesgo cardiovasculares, podemos empezar a hablar de hipertensión arterial, dislipemias, diabetes mellitus y resistencia a la insulina, obesidad, tabaquismo y sedentarismo. Vamos a ir explayando uno por uno, pero estos serían los principales, ¿bien? Hipertensión arterial, que es la presión arterial, o la tensión arterial, mejor dicho, alta, mal controlada o no controlada y demás. La dislipemias, que es cuando, por ejemplo, tenemos el colesterol alto. Y la diabetes mellitus, que es cuando tenemos hiperglucemias, que no se pueden, que hay que controlarlas, o la resistencia a la insulina, donde hay una hiperinsulinemia, ¿bien? Que es una de los que de los que manejan, digamos, lo que sería la glucemia en el ser humano. Bien. Por el otro lado tenemos la obesidad, el sedentarismo y el tabaquismo. Bien, estos serían los seis principales cuando hablamos de factores de riesgo cardiovasculares. Bien. ¿Cómo afectan estos factores de riesgo cardiovasculares al cerebro? Bueno, producen una disminución del flujo sanguíneo cerebral, producen inflamación crónica, produciendo estrés oxidativo, y esta inflamación crónica y con el tiempo empieza a producir una formación de placas beta-amiloides y ovillos neurofibrilares. ¿Bien? ¿Qué son las placas neuríticas beta-amiloides y qué son los ovillos neurofibrilares? Bien, las placas neuríticas beta-amiloides que se forman como resultado de procesos neurodegenerativos son depósitos extracelulares densos e insolubles de fibrillas amiloides, ¿bien? Y que se pliegan y se agregan anormalmente. A diferencia de los ovillos neurofibrilares, que son como conglomerados que son de proteínas intracelulares dentro de las neuronas y que se forman por la fosforilación de la proteína tau. Bien, esto es un poquito más como para entender un poco más la histología. Bien, entonces tenemos una neurona normal, un espacio sináptico normal, y donde tenemos proteína amiloide y donde tenemos ovillos neurofibrilares, ¿bien? Con proteína tau fosforilada. Bien, esto es intracelular y esto, lo verde, sería extracelular. Bien. Bueno, y sabemos que a partir de allí, bien, a partir del depósito de beta-amiloide y de los ovillos neurofibrilares, esto conduce a la pérdida de sinapsis y de neuronas y provoca una atrofia microscópica y macroscópica de distintas áreas afectadas del encéfalo, sobre todo a nivel temporal. Bien. Y la acumulación progresiva de beta-amiloide en el encéfalo desencadena una cascada bastante compleja, no la vamos a hablar hoy, pero de eventos que terminan con la muerte de las neuronas, la muerte celular, ¿bien? Neuronal. ¿Bien? Y lo que hablamos antes, hay una respuesta inmunitaria sostenida de inflamación crónica. ¿Bien? Todo esto es lo que se genera cuando
nosotros no controlamos de forma adecuada todos estos factores de riesgo modificables que son los factores de riesgo cardiovasculares. ¿Bien? Entonces, vamos a los principales factores de riesgo cardiovasculares. ¿Bien? Vamos a centrarnos primero en hipertensión arterial. La hipertensión arterial ha sido consistentemente asociada con mayor riesgo de enfermedad de Alzheimer. Hay múltiples estudios que han encontrado que la hipertensión arterial en la mediana edad aumenta el riesgo de desarrollar enfermedad de Alzheimer en la vejez. Y por lo tanto, la hipertensión es un factor de riesgo bien establecido en este tipo de cuadros. También es un factor de riesgo bien establecido en enfermedad cerebrovascular, que son los ACVs y en accidentes cerebrovasculares, y producen lesiones isquémicas de la sustancia blanca. También esto se ve en las demencias vasculares, que son otro tipo de demencia que no es enfermedad de Alzheimer. Y muchas veces en demencias que son en conjunto, vascular y Alzheimer, en mixtas. Bueno, esta lesión que les decía de la sustancia blanca sería el factor principal que explica la relación entre la hipertensión, el deterioro cognitivo y la demencia. Bien. Por otro lado, los mecanismos puramente vasculares pueden aumentar las posibilidades de que individuos con lesiones típicas de enfermedad de Alzheimer expresen la clínica de la enfermedad. Bien. La hipoxia crónica producida por los cambios vasculares puede precipitar la apoptosis neuronal. La apoptosis es un tipo de muerte neuronal programada y puede alterar la barrera, puede producir la alteración de la barrera hematocefálica con el consecuente estrés oxidativo. Bien. Eh, entonces, como les decía antes, está demostrado, hay muchos estudios que avalan que la hipertensión durante la mediana edad es un factor de riesgo para atrofia del hipocampo y para la consecuente enfermedad de Alzheimer. Y además, también se ha visto que los efectos preventivos en la enfermedad cardiovascular, el tratamiento a largo plazo de la hipertensión previene la enfermedad de Alzheimer y la demencia vascular. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de demencia vascular y enfermedad de Alzheimer? Y así como la ausencia de beneficio cuando el tratamiento empieza en edades avanzadas. Bien, esto es importante, porque esto lo que nos indica es que probablemente en edades avanzadas el daño vascular ya está hecho, ya está producido, y remarca o subraya la necesidad de controlar la hipertensión lo más precozmente posible. Bien. Por otro lado, hablamos de la resistencia a la insulina en la diabetes mellitus. La diabetes mellitus también se ha identificado como un factor de riesgo significativo para la enfermedad de Alzheimer, con estudios que muestran que la diabetes en la mediana edad incrementa el riesgo hasta un 40% de adquirir enfermedad de Alzheimer. Algunos dicen un 50, otros dicen un 40, pero fíjense que es un porcentaje alto. ¿Bien? En el cerebro, las fluctuaciones y las concentraciones de glucosa producidas por la resistencia a la insulina también puede provocar apoptosis neuronal, como hablábamos anteriormente con la hipertensión arterial y con el estrés oxidativo. Bien. Entonces, aumenta la apoptosis neuronal, aumenta la formación de placas neuríticas y ovillos neurofibrilares, y en este sentido se sabe que los valores elevados de insulina en el cerebro disminuyen la metabolización del beta-amiloide. Bien. Por lo tanto, se acumula más beta-amiloide. Bien. Podría resumirse entonces diciendo que la enfermedad de Alzheimer podría estar condicionada al menos en parte por una resistencia cerebral a la insulina. Bien. Una especie de diabetes cerebral. Lo que quiere decir esto es que no es solamente la diabetes mellitus, o sea, la diabetes establecida, sino la resistencia a la insulina, con la hiperinsulinemia como paso previo a una diabetes que también produce un aumento del beta-amiloide y eh, un aumento del riesgo de adquirir Alzheimer en la vejez. ¿Bien? Un estudio prospectivo o algunos estudios prospectivos han demostrado que sujetos estudiados mayores de 65 años con hiperinsulinemia tenían el doble de posibilidades de presentar enfermedad de Alzheimer. Fíjense que hablamos del doble. ¿Bien? Son datos importantes. ¿Bien? Entonces, sabemos también que la relación de la hiperglucemia, esto sí ya hablando de diabetes, y el deterioro cognitivo de diversos dominios, en pacientes de mediana edad, está demostrado. Entonces, la diabetes mellitus no solo puede resultar un factor de riesgo para la enfermedad de Alzheimer por la hiperinsulinemia y la resistencia a la insulina a las que se asocia, sino también por aumentar el estrés oxidativo y los productos finales glucosilados. ¿Bien?
Por otro lado, podemos hablar también de las dislipemias y en especial de la hipercolesterolemia. Bien. La elevación del colesterol y otros trastornos del metabolismo lipídico son factores de riesgo conocidos para el desarrollo de aterosclerosis y la aparición de eventos cardiovasculares, ¿no? Que también habíamos hablado, que los eventos cardiovasculares también pueden llevar a una demencia más de tipo valvular. ¿Bien? Entonces, la relación entre los valores de colesterol y la aparición del caso de la hipertensión, el factor tiempo parece desempeñar un papel muy importante. Es decir, que tenemos también que tratar nuestra hipercolesterolemia. La evidencia que se dispone actualmente parece indicar que, aunque son necesarios más estudios, pero parece indicar que la hipercolesterolemia a la mediana edad es un factor de riesgo también para desarrollar enfermedades de Alzheimer, perdón, en las últimas décadas de vida. Bien. Y como otro factor de riesgo, que acá los puse a los dos juntos, hablamos de la obesidad y el sedentarismo. Bien. Sabemos que un índice de masa corporal elevado, o sea, mayor a 30, sobre todo, o mayor a 28 y mayor a 30, cuando hablamos de obesidad, aumenta la resistencia a la insulina y es una de las causas de hiperinsulinemia y de diabetes en adultos. Entonces, acabamos de decir que el aumento de la resistencia a la insulina, la hiperinsulinemia, la diabetes en adultos, juega un rol contraproducente, como para aumenta o tiene un índice de un 40% de adquisición de enfermedad de Alzheimer. Estamos hablando de la obesidad en este cuadro, ¿no? Entonces, múltiples estudios evidencian que un índice de masa corporal alto a mediana edad también están asociados con un mayor riesgo de generar enfermedad de Alzheimer. Y el estilo de vida sedentario se ha asociado a un mayor riesgo de desarrollar enfermedad de Alzheimer. La reducción de la vida sedentaria junto con la promoción de actividades físicas, y no solo físicas, sino también cognitivas activas, pueden ser beneficiosas para una salud cognitiva, para una mejor, sí, para una salud cognitiva en la vejez. Bien. Por último, también podemos hablar del tabaquismo. El tabaquismo aumenta el riesgo de desarrollar enfermedad de Alzheimer y la cesación del tabaquismo puede reducir el riesgo a niveles comparables con los de los no fumadores. Es importante también saberlo. Entonces, hasta ahora hablamos de tabaquismo, obesidad y sedentarismo, hipercolesterolemia, resistencia a la insulina y diabetes mellitus, ¿bien? Hipertensión arterial, que serían los principales factores de riesgo cardiovasculares dentro de los factores de riesgos modificables, ¿bien? Además de esto, podemos en otra clase y demás ahondar en lo que es estrés, en lo que es ansiedad, cómo repercute, en lo que es el mal no dormir, ¿no? Y diversas cuestiones en las cuales estamos todos inmersos en esta época, en la actualidad. Bien. Entonces, ¿cómo prevenimos esto? Bueno, es algo que se viene diciendo hace mucho tiempo y se va a seguir diciendo porque es lo que tenemos. Porque como hablábamos recién, en caso de la hipertensión, y demás, cuando uno llega a la vejez sin prevenir estas cuestiones, ya muchas veces, la mayoría de las veces es tarde. Bien. Entonces, ¿cómo prevenir? Bueno, hay que prevenir todos estos factores de riesgos cardiovasculares. Entonces, hablamos de dietas saludables. Hay una dieta que se llama DASH, que le dicen DASH, que es una dieta que ayuda a reducir la hipertensión arterial. Está la dieta mediterránea, rica en pescado, en omega 3, que tiene un factor protector en lo que es enfermedad de Alzheimer. Bien. La reducción del consumo excesivo de alcohol, obviamente la cesación tabáquica, la realización regular de ejercicio, ¿no? El ejercicio mejora la función cardiovascular y cerebral, promoviendo la neurogénesis y la plasticidad sináptica, neurosináptica, y eso reduce, obviamente, el riesgo de enfermedad de Alzheimer. Fíjense que siempre hablamos de riesgo de enfermedad de Alzheimer. Bien. Y por supuesto el control de la tensión arterial y el control del colesterol y el control de la glucemia, así como de la insulina en sangre, ¿no? La diabetes o si hay insulinoresistencia, eh, el control de lo mismo, de los mismos. ¿Bien? Entonces, en resumen, la salud cardiovascular está íntimamente relacionada con la salud cognitiva. Identificar y controlar los factores de riesgos es crucial y tiene que ser a mediana edad, no a los 70 años. Bien.
Y las intervenciones tempranas, que es esto que yo les digo, pueden retrasar y prevenir la enfermedad de Alzheimer. Se estima que la reducción de al menos un 25% en los factores de riesgo modificables podría ayudar a prevenir entre 1 y 3 millones de casos de Alzheimer en el mundo. ¿Bien? O sea, fíjense lo importante o la importancia de esto. Bueno, es una clase corta. Mejor así tenemos más tiempo para charlar de lo que me quieran preguntar. Abro el espacio a consultas. Una duda con algo de lo que hablamos, ya arrancamos. Ahí está. Bueno, ahora sí.